Romanos capítulo 15. El versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estamos en el capítulo 20 de Primera de Reyes y estamos estudiando al cobarde y mediocre del rey Acab. No que yo lo juzgue o que yo lo califique, implícitamente está descrito en este pasaje de esta forma, porque la Biblia es un libro que habla las virtudes, pero también no calla los defectos, tanto de los santos como los que no eran santos de Dios. Y estamos viendo ahí en el versículo 23, fue donde nos quedamos, verso 23. Continuamos con la historia en el verso 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Hablábamos el sábado pasado cómo esto fue una provocación directa contra el Señor, poner en duda su poder. Y esto analizamos que también lo podemos hacer nosotros de una manera decente y cristiana. Aquí fue un reto directo, esto es, él no podrá, así cara a cara se lo dijeron al rey, este Dios de los judíos no podrá, pero nosotros lo podemos hacer no de esa forma, pero sí lo podemos hacer como lo hizo Israel cuando se preguntó: ¿podrá darnos carne? Hacerlo como una interrogativa, si acaso el Señor podrá sacar adelante esta situación en la que me encuentro. Recuerden que hay una diferencia de la duda o la pregunta, son dos cosas diferentes. Dudar es poner en tela de juicio el poder de Dios, y preguntarnos es querer saber cómo lo hará el Señor. Y los dos ejemplos que vimos fue Zacarías y María. María no dudaba, nada más quería saber cómo sería esto de que el Espíritu Santo le iba a hacer sombra. Pero Zacarías sí dudó, por ser anciano él, ser anciana su esposa, y aparte ser estéril su esposa. Entonces él sí dudó, no preguntó. Y como el Señor conoce lo que hay en nuestros corazones, y Él nos da conforme a nuestro corazón y conforme a nuestra mente, entonces Él no se equivocó. Pero aquí estos ateos, o estos impíos, porque no eran ateos, a fin de cuentas tenían sus dioses, estos paganos sí retaron directamente al Señor, y lo van a hacer por una segunda vez en un versículo más adelante que lleguemos. Dice ahí en el versículo 25, la siguiente estrategia que se le da a Ben-Hadad: haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Probablemente murieron las cabezas o ya no quisieron ir a la guerra después de la paliza que recibieron. Verso 25, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Era evidente que Ben-Hadad no estaba viendo que era el Señor quien estaba peleando por su pueblo. Porque si él se hubiera dado cuenta, como otros ejércitos que se dieron cuenta que era el Señor peleando por Israel, entonces no hubiera hecho un segundo intento. Aunque es curioso que los enemigos de Israel
Sí podían detectar cuando Dios estaba con ellos y cuando no estaba con ellos. Usted sabe que Dios hace la diferencia tanto en su pueblo Israel como en su iglesia. Así es que cuando Dios no estaba con los judíos, uno de los casos que me viene ahorita a la mente es cuando los filisteos robaron el arca. Y ellos estaban inseguros si las plagas que estaban viniendo sobre Gat era por causa del arca que habían robado, por causa del Dios de los judíos, o estaban inciertos si era casualidad que se les vino esta plaga cuando ellos tenían el arca. Así es que, ¿cómo investigaron ellos si era o no el Señor? Y lo más interesante y desconcertante un poco, ¿y cómo les respondió el Señor? ¿Alguien recuerda cuáles son los medios que usó el Señor para hablarles a esa nación que no creían en el Jehová, en el Dios de los judíos? A ver, aquí mi hermana Ivette. Si no mal recuerdo, fueron los príncipes quienes dieron el consejo, hermano. Correcto. Los príncipes fueron el conducto y ellos dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a preparar estas ofrendas, que eran, si mal no recuerdo, figuras de las plagas, y las hicieron de oro y las pusieron en el arca junto con una carreta y jalada por bueyes. Entonces es interesante que Dios usó otros medios que no hayan sido sus profetas para hablarle a este pueblo, porque Dios tiene muchas formas de hablarle aún a las personas no cristianas. Y aquí podemos ver cómo es que estas personas que estaban enfrentando y retando al Señor directamente, el Señor pudo haberse revelado a ellos también, porque Dios no solamente tiene sus promesas para el cristianismo, Dios tiene sus promesas abiertas a cualquier persona. Hay personas no cristianas que se han afianzado de las promesas del Señor, sean promesas de sanidad, sean milagros, y el Señor ha obrado. Creo que de los ejemplos más indiscutibles que pueden haber son personas católicas que tienen su fe bien firme en promesas de sanidad de la Biblia, y aunque no son salvos porque no se han arrepentido de sus pecados, no se han bautizado para el perdón de sus pecados, aún así pueden afianzarse de las promesas del Señor. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien, dice ahí en el versículo 26, pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Nuevamente, tomo este punto para que quede claro que no siempre cuando Dios interviene en nuestras vidas es por méritos que hayamos hecho como cristianos. Aquí el Señor iba a salvar nuevamente a la nación de Israel, no porque Israel andaba en buenos caminos, porque como ya explicamos, los días en que Acab gobernó la nación de Israel son los días en que más apostasía hubo, aparte del tiempo de los jueces. Así es que no era por la nación de Israel, no era por causa del rey, sino era por otras razones ajenas a la condición de la nación y del rey que el Señor iba a intervenir en la batalla de la nación de Israel. Como suele pasar también cuando Dios interviene en nuestras vidas, no siempre es porque andemos bien, que Dios nos provee un trabajo, que Dios responde a la oración de la familia, que Dios sana a los hijos. Muchas veces puede ser otra la razón. Yo como pastor he descubierto que
en ocasiones Dios bendice una familia por causa de los niños y no tanto por causa de los padres. A veces Dios bendice una familia por causa de la iglesia donde asisten y no por la condición de esa familia, porque hemos explicado que mientras usted esté unido a una congregación, la sangre de Cristo cubre a su hogar, cubre la cabeza, cubre la familia. Hay una cierta bendición que usted alcanza solo por el hecho de pertenecer a una congregación. Cuando alguien se independiza, yo le aconsejo a cualquier hermano que se sale de una iglesia que busque de inmediato a otra iglesia porque hay una cobertura. Esto lo compartí en el tema, a ver si alguien me recuerda el título, Todos bajo la sangre. Todos bajo la sangre. En ese estudio vimos por qué razón alguien debe de estar siempre bajo un pastorado, debe de tener una congregación, porque de esa forma estamos cubiertos y protegidos. No totalmente, pero sí hay una medida de protección que Dios nos da. Así es que, por el hecho de que el Señor quería nuevamente glorificar su nombre ante sus enemigos, le dio la victoria a Acab, le dio la victoria a Israel, aunque estos no eran dignos de ver el poder de Dios en sus vidas. ¿Alaban a Dios? Versículo 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Nuevamente vamos a analizar algunas de las estrategias literales de la guerra. ¿Por qué estarían tanto tiempo ahí frente un ejército frente al otro? Y como decimos los mexicanos cuando vamos a pelear, ¿y por qué no le entraban? ¿Por qué cree usted que 7 días estuvieron ahí contemplándose? ¿Le estuvieron haciendo a la mexicana? Pues éntrale tú. ¿Por qué 7 días? Una de las bases del desarrollo del primer estudio es el miedo de Acab. Era un rey cobarde. Así que a pesar de que ya había tenido una victoria, cuando vuelve a ver nuevamente a Ben-Hadad y su ejército, le piensa y no entra de inmediato. Ahora, en este segundo enfrentamiento, Ben-Hadad no llegó tan confiado como la primera vez. Él sabía lo que le había hecho a Acab y su ejército. Repito, porque no sabía que era el Señor. Así es que, primero hay miedo. Hay miedo y es por eso que ninguno comienza la batalla. Son 7 días, cada día pensando. Y lo segundo es porque una de las estrategias en las guerras en aquel tiempo es que veían la manera de que hubiera la menor cantidad de muertes posibles. Así es que veían si iban a enfrentar solamente medio ejército, si se iban a enfrentar los reyes o si iban a enviar su mejor guerrero. Esa siempre fue una forma sabia de resolver conflictos bélicos. Entonces, en esos 7 días se estaba negociando todo esto. Había miedo y estaban viendo a ver quién le entraba. Que peleen nada más los reyes, como fue en una de las guerras más famosas de Genghis Khan, que peleó contra su hermano. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a derramar tanta sangre? Que peleen los reyes y el que quede de pie que sea el monarca de Asia. Entonces había diferentes estrategias y una de ellas es esta. Entonces se juntaron 2 cosas, por eso duraron 7 días. Y para confirmar que había de por medio miedo que estaba retrasando el enfrentamiento, ustedes han de recordar la batalla más famosa de toda la Biblia. ¿Cuál es? David y Goliat. ¿Cuántos días, hermana? 40 días. Y el rey, que era el más alto y el más bello y el más chiflado por las mujeres, no le entraba porque le tenía miedo. 40 días se tardaron. ¿No les recuerda a alguien? No va muy acorde con lo que estamos hablando
al inicio del servicio que se nos dice paga un precio y ya me voy de aquí sabiendo cuál es ese precio y pasa un día y pasan 3 y pasa una semana y todavía yo pensando si pago o no pago el precio? Es lo que dice el profeta, los espíritus no mueren, solo pasan de una generación a otra generación. En aquel tiempo los acobardaban físicamente, ahora nos acobardan espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes vienen pensando y recorriendo una plática que tienen pendiente con alguien que tienen que confesar su crítica, su mentira, su infidelidad, su envidia, etcétera? Piense y piense y van pasando los días. 7 días ahí estaba acá, retardando lo que a fin de cuentas tenía que hacer. Una de Dios, o se convertía en el vasallo de Ben-Hadad o le entraba. O te quedas como el vasallo del diablo o le entras. ¿Alaban a Dios? Pero claro que Acab no podía. Si Dios no interviene por amor a Israel, Acab no hubiera podido porque él no daba la talla. Él no tenía la madera. Y no todos en el ejército del Señor tienen la madera para pagar precios altos. Sin embargo, para no desanimar, el sistema de Dios es pues, hablarle a todo el ejército. Pero de entre los que escuchan habrá unos cuantos que dirán, pues vamos a entrarle, vamos a pagar el precio. Los demás que sigan en su condición. ¿Recuerdan aquel consejo que le di a una de nuestras hermanas que se pusiera una cinta para poder trabajar el tema de la sujeción? Nada más dése una idea, la vergüenza, decía la hermana, hay pastores que nada más el pensar que tengo que salir al mercado con mi cinta y recoger a los niños en la escuela con mi cinta. Digo, ¿ese es lo que va a pagar? Porque la gente le va a decir, ¿y ahora qué le pasó? Le dije yo, usted puede escribir ahí una notita por hocicona. Pasar la vergüenza, ese es el precio que se debe pagar. ¿Quiere usted avanzar, hermana? Si usted y yo formulamos una estrategia, yo como el capitán terreno local, yo le diría, hermano, haga esto y verá si nos sale. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico cuando le dijo, ¿quieres tú tener vida eterna? Te voy a dar una estrategia. Vende todo lo que tienes. No pudo. Saqueo no se le dieron indicaciones, pero él daba la talla, él tenía madera. Y Saqueo sí pudo. Dijo, a mí el dinero no me estorba. A mí el dinero no me va a quitar la vida eterna. Y cada quien sabe lo que le puede arrebatar la vida eterna. Y los que tienen madera dirán, a mí esto no me quita la vida eterna. Claro que unos tienen más potencial, otros menos. Habemos unos que no solo estamos dispuestos a pelear la vida eterna. Para que a mí el diablo me quite el ministerio, hermano, olvídese. No, primero me arrastra y después de que me arrastra me levanta y me tiene que volver a tumbar. Y si Dios me dice, arréglalo, lo arreglo, Señor, pero yo no me quedo sin ministerio. Para que a mí el diablo me quite el ministerio y me esté escuchando, le tiene que dar el Señor permiso de algo muy grande. Pero mientras se trate de él y yo, no, para que me lo quite, hermano. Ahora imagínese la vida eterna, ¿qué me la va a quitar? Si ni puede quitarme el ministerio, me va a quitar la vida eterna. Si cuando el Señor me dijo, deja el trabajo, lo dejo, Señor. Deja la familia, la dejo. Deja esto, lo dejo. Si es por servirte, lo dejo. Pero algunos con el diablo están ahí, bueno, estén ya ni modo. Y se lo entregan, ya no se lo quitan, se lo entregan. No sé si culparte o no. Si no tienes madera, no te puedo culpar. Por eso la Biblia es muy clara en dividir a los guerreros y dice,
ninguno como estos 3. Dice, pero hay otros. Hay una lista como de 30. Y ya menciona los nombres, pero cuando los menciona, los más sobresalientes, enfatiza. Pero no igualaron a los 3 primeros. ¿Alaban a Dios? Amén. Aquellos que están dispuestos a dar todo. Y todo incluye, nada queda fuera, todo incluye su vida. Y esos 3 valientes que fueron por el agua allá al pozo de Belén, iban para complacer a su rey. Ellos sabían que podían ser muertos. Solo eran 3 contra el ejército y se metieron ahí en la boca del lobo, sacaron el agua, pero no todos pueden ir por el agua de David. Yo no voy. Está bien, quédate ahí en tu banca. Ahí estás bien. Pero no podemos contar contigo para cosas más sublimes. ¿No todos están listos? ¿Quieren predicar el evangelio en carro, cómodamente, bien comiditos, bien dormiditos, su familia bien segura? Es así cualquiera. Pues cualquiera es predicador. Teniendo dinero, trabajo, un buen puesto, negocio y una buena casa, pues cualquiera es predicador. Cualquiera agarra un ministerio, hasta tú. ¿O no? Pues sí. Pues el mundo lo haría. ¿Qué hacen estos impostores de púlpito? Pues cuando saben que hay dinero ahí en el diezmo, dicen, pues ay, aquí mero me enriquezco. Cualquiera lo hace. Pero ya si se trata de pagar un precio, no, cualquiera lo hace. Ahí sí dicen, mejor me espero. Y pasó un día, ¿y qué pasó acá? ¿No le vas a entrar? Pues ahí está, ya el varón de Dios te dijo que le entres. Espérate, tranquilo. Quizás, probablemente fue el lunes. En la semana de Occidente fue el lunes. La semana hebrea es el domingo. Y luego el martes, pues ya, acuérdate que cómo les fue en la guerra pasada. Espérame tantito. Nada más estaba agonizando su miedo. Yo no sé si el séptimo día alguien lo empujó y éntrale miedoso. Y pues ya se agarraron. ¿Se acuerdan, hermanos, de sus viejos tiempos cuando decían, pues éntrale, y el otro, pues éntrale tú, y ya después de bailar ahí un rato ya los separaban? Uf, qué bueno que no le entré. Más o menos así se vio esta situación. Ahí bailando, pues entra y no le entró. Y a los 7 días, pues dice aquí que el Señor les asistió y en la primer humillación que sufrió el ejército de Ben-Hadad, ¿cuántos se fueron a la lona? 100,000. Y ya vimos cuántos eran de Israel. ¿Cuántos eran? Eran 7,000. 7,000, y en el primer enfrentamiento Dios humilla al enemigo arrojando 100,000 al piso. 7,000 contra 100,000. Y esos nada más son los que cayeron ahí. Los demás salieron corriendo. ¿Alaban a Dios? Y aún si hubiera una situación física donde un hijo de Dios tuviera que enfrentar a otra persona físicamente, y si tú pesas 70 kilos y te enfrentas con uno de 140, no hay problema que sea campeón de sumo. Si tú estás con el Señor. ¿Se acuerda aquel predicadorcito que el Señor le dijo que pusiera una iglesia en un pueblito, donde ya habían cerrado la iglesia, porque ahí el alguacil no quería cristianos? Así que llegó este hermano, chaparrito, pero con una comisión. Así es que consigue las llaves de la iglesia, empieza a limpiarla. Cuando le informan al alguacil que un predicador llegó ahí,
Llega este hombre que estaba alto, gordo, lo puedo en mi mente vislumbrar como estos alguaciles de las películas, y llega con su puro en la boca mascando y le dice: ¿quién es usted? Dice: soy un predicador. El hermano estaba al lado y lava las ventanas. Ni caso le hacía nada más. Soy un predicador. ¿Y a qué viene? Dice: el Señor me mandó para predicar el Evangelio. Y él seguía al lado y lava las ventanas. Pues quiero que sepa que yo soy el alguacil. Dice: qué bueno. Y seguía lavando sus ventanas. Y aquí no queremos a los predicadores. Dijo: pero el Señor me envió a mí a predicar aquí. Y seguía lavando las ventanas. Y fue real, porque este testimonio lo platica el hermano Branham. Entonces le dijo: si usted quiere predicar, primero tendrá que pasar por encima de mí. Dejó su trapo y dijo: sí. Se remangó las mangas. Dijo: Señor, ayúdame a vencer. Brinca sobre ese hombre, lo tumba y empieza a brincar arriba de él: Señor, ayúdame a vencer. Y ese hombre quedó tieso, no se podía mover, y el hermano ahí brinque y brinque arriba de él. Y el hermano le dijo: ¿ya tiene suficiente? Y dijo: sí. El hermano nos dice que esa noche, que fue su primer culto, el alguacil fue a ese culto primero, y a través del mensaje lo convirtió el Señor y se quedó como pastor de esa comunidad. Pues si puede el Señor tumbar a 100,000, con mayor razón a un panzón. Si puede con 100,000, también puede con un panzón y no sé cuántos barrigones más. Entonces, para que usted no se intimide cuando en el trabajo se le pone un bravucón, cuando se baja del carro otro bravucón. Usted nada más, si es un cristiano, mantenga su postura. No actúe violentamente, no sea agresivo, y el Señor aún ante las personas físicamente le va a dar la victoria. Bien, avanzamos otro poquito. Dice en el verso 30, los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. ¡Qué tremendo es el Señor! Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. ¿Cómo el Señor se encarga de nuestros enemigos? Aclarando nuevamente que aquí no es que el ejército o los israelitas y el rey se lo merecían, pero sí tenemos promesa, los creyentes, que cuando nosotros agradamos a Dios, el Señor hace que nuestros enemigos estén tranquilos, estén en paz con nosotros. ¿Recuerdan la promesa? Está en Proverbios 16. Vamos a leer Proverbios 16 rápidamente, solo para confirmar que si por ahí te traen atemorizado o te traen bajo la cama asustado, puedas agarrarte fuertemente de esta promesa. Proverbios 16 dice el versículo 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así es que ni te preocupes del vecino odioso, no te preocupes del jefe en el trabajo que te amenaza, que te va a dejar en la miseria, te va a quitar el puesto, te va a bajar el sueldo, etcétera. No debemos de preocuparnos, sino porque nuestros caminos sean agradables al Señor. Ya el Señor se hará cargo de los enemigos, que como cristianos, pues yo sé que tenemos muchos, pero aquí vemos al Señor milagrosamente, porque este sí fue un milagro, no fue usando al ejército. Primero sí usó a esos 7,000 para matar a 100,000, pero los otros 27,000, ¿se puede usted imaginar? Llegan y se esconden ahí en el muro, atrás del muro, que no nos vayan a ver los israelitas, y el muro se les viene para abajo. Entonces ahora sí ya no los vieron los israelitas, porque quedaron ahí enterrados. Dile al de al lado: se escondieron muy bien. Sí. Dice ahí en el versículo 30, los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento
en aposento. ¿Qué escritura se cumplió en Ben-Hadad? El que se enaltece será humillado. Esto nuevamente es para todos, para los que están fuera, para los que están dentro. A veces, como mencioné hace un momento, pensamos que las promesas son para nosotros. No, promesas y juicio, para el de adentro y para el de afuera. Esto se ha visto a lo largo de la historia en reyes, aún en personajes quizás no de la altura de un monarca, pero sí importantes. Me viene a la mente Muhammad Ali, que es o fue más bien uno de los boxeadores más grandes de toda la historia, pero del tamaño de su grandeza era su soberbia. Él hacía pública su grandeza. Ninguno podrá enfrentarme, nadie es más rápido como yo. No recuerdo la frase que tenía él, pico como avispa y vuelo como mariposa, algo así. Entonces, cada que lo entrevistaban, cómo se ensoberbecía el señor Pavo. Hasta que llega un tiempo y le viene el mal de Parkinson. Y era boxeador, imagínense un boxeador con el mal de Parkinson. Se vino de picada. El que se sube, Dios lo baja. Así es que cuidadito con tus pocas miserias buenas que tienes. Porque a veces con esas pocas miserias, por ahí llega esa atmósfera de grandeza, ese soplido de soberbia y te sientes que eres inteligente, te sientes que eres apuesto, eres bonita, que tienes buen cuerpo y luego al rato ahí te caen los 10 kilos. Está por sobre, pues es que no, yo me daba cuenta que mi cara ha estado muy limpia últimamente y al rato granienta, barruda y con manchas y todo. Ah, sí. Eso te pasa por soberbia. ¿Sí? Porque las cosas no vienen sin nada. Porque antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces te engrandeces, dice el Señor, yo te aterrizo. Así es que mejor, si hay algo bueno en nosotros, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Si soy guapo, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Deja la guapura ahí, gloria a ti, Señor. Dile al de al lado, deja mi belleza en paz. Sí, ¿por qué se quieren meter con mi belleza? Pónganse de pie, hermanos. Muy bien, hermanos, recuerden, iniciamos esto y a mitad del culto retomamos esto. ¿Hay un precio a pagar? Quizás hoy pudieras armarte de valor y decir, hoy pago el precio, hoy renuncio a esto que metí en la casa, hoy renuncio a esto que he estado practicando, hoy destruyo al enemigo. Creo que también sería bueno ensamblar lo que el hermano nos compartió en la apertura del servicio, cómo es que los americanos cuando estaban en guerra con Estados Unidos, en ese rechazo que sentían hacia su enemigo, los japoneses, se metían a las tiendas a destruir todos los artículos que decían hecho en Japón, de tanto odio que le tenían a su enemigo. Así debemos odiar al diablo y sus obras y decir, esto es del diablo y echarlo para afuera y destruirlo. Y si está en nuestra vida, decir esto es de Satanás y actuar con ese mismo rechazo hacia las cosas, a las obras infructuosas de las tinieblas. Vamos a orar. Hable con el Señor, por favor. Hable con el Señor. Bendito el Señor por siempre. Hable con Dios. Allá donde nos escuchan, hablen con Dios. Si usted tiene un precio que pagar, eso es su pase de avance. Es con lo que va a avanzar. No puede haber vida si no hay muerte primero. Si no morimos, aquello que nos gusta, que nuestra carne pide a gritos,
entonces tampoco podremos vivir. Tenemos que morir en la carne para vivir en el Espíritu. No se vaya en la misma condición. ¿Por qué tenemos que desperdiciar la hermosa presencia de Jesús en esta tarde, que nos ha congregado una vez más para decirnos: este es tu problema, este es tu problema? Si pagas el precio, yo te ayudo. Si pagas el precio, yo te levanto. Bendito el Señor por siempre. Padre Celestial, aquí estamos, desgraciadamente algunos en derrota, derrota total, derrota total. Otros medio derrotados, con el mundo en sus vidas, el pecado controlando sus mentes y sus corazones. Pero hoy nuevamente llamas a tu ejército, a las filas de los valientes, a aquellos que se han atemorizado, se han acobardado y no quieren pagar un precio, en aquello que saben que están mal, en aquello que es pecado y han dejado entrar en sus vidas, en su corazón, en su hogar. Señor, ¿qué sucederá? Solo aquellos que tengan madera, que tengan un potencial, podrán pagar ese precio. Habrá otros que solamente dirán: estuvo interesante el culto, se darán la media vuelta y seguirán tal como están, como entraron a esta reunión. Sin embargo, tú hablaste a un grupo pequeño. Yo quiero ser de ese grupo pequeño, Señor. Padre, una vez más, tu dulce voz acaricia nuestras conciencias. Condena nuestro pecado y nuestra condición, pero siempre con la promesa de: si nos arrepentimos y vamos a ti, tú nuevamente nos levantarás. Gracias, Padre. Gracias por tu santa palabra. Ahora, Señor,